Bueno, buen día, hermanos. Todos los que nos saludé, Eri, Susana, André, Gringo, Ana y unos tantos más. Bueno, hoy nos convoca ya el capítulo 28 de todo este viaje a través de Hechos. Y de hecho la última parte del viaje que está haciendo Pablo, a la fuerza, digamos. Pero antes de comenzar, vamos a tener una oración, encomendándonos al Señor, a su palabra, a su espíritu, ¿sí? Padre Celestial, gracias, Señor, en esta mañana, porque nos permites estar aquí, Señor, porque tu mano de gracia nos da salud, nos da los medios, Señor, para llegar. Gracias, Señor, porque también nos has permitido levantar y sacarnos la fiaca y quizás la modorra y llegarnos hasta aquí, Señor. A encontrarnos con hermanos y a encontrarnos contigo, Señor, en un nuevo domingo. Ponemos en tus manos nuestro corazón, Señor, nuestra mente, toda nuestra disposición, Señor, delante de ti, delante de tu palabra, esperando que sea tu Espíritu el que movilice nuestros corazones, los transforme y los moldee para gloria tuya, Señor. Oramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Antes de leer el texto, me venía una breve reflexión o pensamiento, un poco trivial tal vez, pero me pareció interesante para comentar. Y es que ya estamos en noviembre, casi diciembre, todos los futboleros sabemos que casi que se va a cumplir un año de que Argentina salió campeón del mundo. Y aún así seguimos hablando, seguimos mirando las imágenes. La otra vez veíamos la tajada del Dibu en el minuto 120 y seguimos temblando, pareciera que fueran a cambiar las circunstancias, pero no, tenemos las 3 estrellas. Seguimos con esas 3 estrellas. Yo tengo un pantalón todavía con 2 estrellas, ahí no lo voy a tirar, ya debe tener como 10 años, pero no importa, hasta que mi mujer lo agarre y lo tire. Pero más allá de eso, me venía a la mente una frase que dijo Messi, que la busqué para citarlo textual, una vez que consiguió el campeonato del mundo, que incluso Messi como artífice principal de este campeonato, todo el mundo futbolero quería que Messi saliera campeón. Salvo los franceses, creo que todo el mundo, porque Messi se lo merecía, porque había luchado, porque no había alcanzado un montón de cosas. Entonces todo el mundo quería que Messi saliera campeón. Y una de las frases que dijo, y que la repitió muchas veces en sus diferentes formas, pero dijo así: siempre le agradezco a Dios, yo sabía que me iba a regalar un mundial. No sé, lo sentía. Y cada vez que yo escuchaba esa frase, me generaba cierto ruido. Dice, yo sabía que Dios me iba a regalar un mundial. Claramente, tanto Messi como nosotros tenemos un montón de deseos en nuestros corazones. Hay veces que se cumplen, hay veces que no. Gracias, Luquita. Pero osarse a decir, bueno, yo sabía que Dios me iba a regalar un mundial, es un poquito arriesgado, por lo menos para mi manera de ver. Porque es querer decir, bueno, eso que tanto lo deseé, yo sabía que se iba a cumplir, porque Dios está de mi lado para satisfacer lo que yo deseo. Pero, ¿cómo se articula esto con lo que vamos a hablar? ¿Cómo podemos nosotros decir, si es que podemos decirlo, que sabemos lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere para nosotros? ¿Podemos decirlo? ¿Podemos pensarlo? ¿Lo sabemos? ¿No lo sabemos? ¿Qué les parece? ¿O los hago usar la herramienta del pato, de usar WhatsApp? Que me encantó, está buenísimo, pato. ¿Qué les parece? ¿Algún propósito puntual que se acuerden que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas?
Les tiro una idea que quizás de ahí surge. Ama a tus enemigos. Ese es un propósito divino para nosotros cristianos, ¿no? Ahí está, ahí empiezan a salir. Orar por ellos. ¿Qué más? ¿Qué otro propósito tiene Dios para nuestras vidas? Hacer discípulos, llevar el mensaje, perdonar. ¿Cómo? Rendir nuestra voluntad a Él. Esa es una promesa, ¿no? Es una promesa, sí. Quizás no en forma de propósitos, capaz que los propósitos estos que venimos mencionando vienen articulados en la Biblia en forma de lo que solemos llamar mandatos divinos, ¿no? Entonces Dios sí tiene propósitos. Hay veces que no... Gracias, Patito, voy a apagar el mío. Entonces, hay ciertos mandatos o propósitos establecidos en la Biblia por Dios para nuestras vidas. Y ahora vamos a entrar en el pasaje que nos toca hoy, que es Hechos 28. Los que tienen celulares, si se animan a seguirme en Reina Valera, yo voy a, por lo menos a mí me pasa que cuando otro lee en otra versión que no es la mía, me cuesta seguirlo. Yo voy a leer en Reina Valera, sigan en la que ustedes quieran. Pero dice Hechos 28, estando yo a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. ¿Por qué hizo esto Lucas? Porque acababan de naufragar. El barco, como vimos la semana pasada y lo que venimos viendo, chocó. Después de una súper tempestad, hicieron un montón de maniobras para salvarse. Finalmente encalla, se desarma, se rompe la nave. Terminan nadando hasta la costa en pedazos de madera de la nave. ¿Sí? Entonces acá Lucas dice, estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien la justicia no deja vivir. Pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en las islas tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Ese último versículo no estaba dentro de la lista de hoy, pero lo puse lo leo para aclarar que estos 10 versículos resumen 3 meses de estadía de Pablo y de toda la tripulación en esta isla de Malta. Ahora bien, ¿qué tiene que ver este texto con la introducción que hacíamos de los propósitos de Dios? ¿Qué tiene que ver este texto escrito por Lucas, tan crónico, tan histórico, tan escrito en prosa, dentro
de un canon bíblico dentro de las Sagradas Escrituras. ¿Qué intención tiene su Espíritu Santo al haber permitido que Lucas cronicara estos 10 versículos en Malta y quizás no mucho ¿se acuerdan cuando empezamos el capítulo 27? Que llegaron a Sidón y el centurión le permitió a Pablo juntarse con los amigos y que lo atendieran. Pero no hay mucho de eso, pero sin embargo hay 10 versículos de esto. Entonces, procuramos, y es la idea que tenemos cuando nos acercamos a la palabra, de tratar de entender cuál es la intención del autor humano y cuál es la intención del autor divino al permitir que estos versículos estén acá. Hay mucho para decir, mucho para desglosar. Podríamos decir, qué bueno que fueron los isleños. En esa época, leyendo algunos comentarios, dice que cuando había un naufragio o llegaban, naufragando a cierto lugar, los lugareños tomaban a esos náufragos de siervos o de esclavos. No pasa esto acá. Interesante. Vemos a estos lugareños malteses con ciertas creencias supersticiosas. Cuando se le prende la mano dice, algo le habrá pasado, porque ni siquiera la forma que está escrito el original implica que ni siquiera la diosa justicia lo deja tranquilo, que se salvó del mar, se salvó del naufragio y ahora lo agarra una serpiente. Y cuando no le pasa nada, dice, lo endiosan. O sea, bastante supersticioso en sus creencias. Y vemos también, quizás un poco separado del texto, casi que no tendría nada que ver, que están en el fuego, habiendo llegado cansados, nadando, todos empapados, mojados, les hacen una fogata y aparece otro personaje que es Publio, que es el principal de la isla y que los acoge, como bien registra Lucas, solícitamente. Se encargó Lucas de poner esa palabra, solícitamente. No se registran, curiosamente, ningún discurso de Pablo, no se registran, curiosamente, ninguna conversión, e incluso en la historia o en las cartas tampoco se menciona ninguna iglesia que haya sido levantada en Malta. Así que quizás nadie se convirtió. Podemos decir que Pablo en 3 meses, no creo que se haya callado, habló en frente de los judíos, habló en frente de los reyes, habló en frente de los efesios. Así que seguramente predicó, pero Lucas no toma nota de que se haya convertido alguien. Entonces, viendo un poquito más qué es lo que quizás el Señor pueda transmitirnos o querernos transmitir con este pasaje. Y se me vinieron a la mente 3 puntos, quizás 2 conceptuales, pero para mí súper relevantes, y un tercero quizás más práctico. En realidad son los 3 prácticos. El primer concepto que me vino a la mente es, al leer el texto y al leerlo en todo su contexto de todo este viaje, es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, a ver, ayúdenme para interactuar un poco para que no se me duerma. ¿Qué es soberanía? ¿Y qué es soberanía de Dios? Sofi, muy bien, Sofi, exactamente eso. Vamos, Sofi. ¿Qué creen que es la soberanía de Dios? Muchas veces hablamos de ese concepto, que Dios es soberano. ¿Qué les parece que es la soberanía divina? Poder y autoridad. Bien. ¿Qué más? Conocimiento total. Que nada escapa a su control.
único poder de autoridad, porque es divino, ¿no? Entiendo que por eso decís único, porque es de Dios. Miren este versículo o estas palabras de Job, una vez que es interpelado por este Dios ante el cual él se cuestionaba y se justificaba. Dice Job 42:2. Lo voy a leer lo voy a leer en Reina Valera y otras versiones quizás más apropiadas. Pero dice 42:2, yo conozco que todo lo puedes, hablando del poder absoluto, del control absoluto, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Alguno tiene otra versión? Que no hay... Ese me encanta. Nadie puede impedir, nadie puede frustrar, nada ni nadie puede hacer nada para cambiar un plan divino. Eso es la soberanía de Dios. Está tan en control de las cosas que no hay nada que se frustre. Entonces, volviendo a nuestro pasaje, ¿cómo se ve la soberanía? Todos sobrevivieron, todo el barco, todos los tripulantes del barco sobrevivieron a la catástrofe. Todos sobreviven. Ahí vamos, pará. Eso no es soberanía, eso es otra cosa, ahí lo vamos a ver. Por ahí viene. Fueron bien recibidos. Eso es propósito, no soberanía. Ahí vamos a salvarse de la serpiente. Quizás, no sé, quizás el diablo en sus artilugios haya usado a la serpiente. Esto es mera especulación, no lo dice la palabra. Pero ¿cuántas veces usa el diablo instrumentos de la creación para ir en contra de los hijos de Dios? Quizás ya el diablo veía cómo venía creciendo Pablo y dijo, acá lo agarro con una víbora. ¿Qué más? Todo está bajo su control. ¿Cuál era el plan de Dios ahora para Pablo? Pablo como actor central. ¿Cuál era el plan de Dios para Pablo? ¿Se acuerdan? Que llegara a Roma. ¿Cuándo se lo dice? Unos capítulos atrás, ¿no? Primero se lo dice cuando está frente a los judíos y le dice, yo te voy a mandar a los gentiles. No, Señor, acá me conocen todos saben mi experiencia, déjame a mí, acá que acá lo hago yo. No. Te voy a mandar lejos a los gentiles. Hasta ahí no le dice a dónde. Cuando empieza a predicar y se le ve negra la cosa con los judíos, Dios le dice, 23, 27 creo que era. ¿Cómo? Que tenga ánimo. Después que el versículo 10 del capítulo 23 dice, habiendo grande disensión ahí frente a los judíos, el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado. O sea, era tal la locura que había con los judíos que pensaban que lo iban a despedazar. Y ahí en el versículo 11 viene el Señor y le da ánimo. Pablo, ten ánimo, pues como me has testificado en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios para Pablo? Llegar a Roma. No había víbora, no había naufragio, no había dureza de corazón o como se llame, testarudez de parte del capitán, de decir, no, yo hago las cosas como son, a pesar de que no era el consejo de Pablo. No había nada que iba a frustrar el plan de Dios para Pablo. También Dios tenía otro lugar en el recorrido que quizás Pablo no. Por supuesto, quizás. Y ahí vamos a la segunda parte. Ustedes están apurados, denme un ratito, ya vamos a llegar a eso. Hasta ahora vemos lo que es soberanía, es que nada ni nadie puede frustrar un plan de Dios. Al soberano lo llamamos rey. O la Biblia nos lo hace llamar Señor. Este Señor, Rey de Reyes, soberano, no se le escapa nada.
Y dice interesantemente, en 1 Corintios 12, dice, nadie puede llamar a Jesús Señor. Nadie. Salvo, ¿se acuerdan? Salvo por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Pablo. Pero sabemos que hay mucha gente inconversa que llama a Jesús Señor. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Pablo ahí? Creo que lo que Pablo dice es que cualquiera lo puede llamar Señor, pero no en el reconocimiento de este concepto que hemos dicho. No solo en el reconocimiento, sino en el descanso que tenemos en esta soberanía. Hablábamos de varios propósitos que Dios nos indica. Perdonar, decía Nelly, que por ahí se nos pasa, pensamos que el propósito de Dios es ir a las naciones, sí lo es, pero también es perdonar. Pero también es enojarse pero no pecar. Pero también es amarse unos a otros, servirse unos a otros. También todo eso son propósitos. Y si Dios es soberano, si Dios está en control, Él va a hacer que lo cumpla. Entonces, si tengo el control absoluto de Él, ¿cómo no obedecerle? ¿No? Y esto que Pablo dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, eso se lo dice a los Corintios, va casi en línea, si no directamente en línea, con el versículo de Romanos 19, que ese es bastante conocido. ¿Se acuerdan Romanos 19? Que si confesares, serás salvo. El hecho de confesar a Jesús como Señor y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, ese hecho nos hace salvos o no, sino es una manifestación de que fuimos salvos, de que fuimos sellados con su Espíritu y que su Espíritu nos hace reconocer el señorío, la soberanía de Dios. Entonces esto para nosotros, pobres transeúntes y peregrinos en su caminar, a mí me llena de paz. Y espero que ustedes también, a pesar de las inclemencias del tiempo. ¿Sí? Por otro lado, y ahora vamos a lo que ustedes venían, todas las cosas pasan por una razón. Esto no es karma, esto no es determinismo. Esto es providencia. ¿Sí? Más o menos puede estar ahí la providencia de Dios. Es otro concepto teológico, si queda el término, pero muy rico en entender, que es que Dios quiere que las cosas pasen de una determinada manera para sus propósitos. ¿Se entiende? Es el uso o el ejercicio de esta soberanía de parte de Dios de manera sabia para cumplir un propósito que Él tiene determinado. Por ejemplo, o dando un ejemplo de esto. Dios podría haber calmado las aguas. ¿Tiene poder para hacerlo? Pero no lo hizo. Su propósito providencial era la tempestad. ¿Para qué? Podemos sacar algunas conclusiones. Seguramente, como dice Isaías, que lo citó el Fran, creo que el domingo pasado, sus planes son inmensamente más altos que los nuestros, ¿no, Fran? Sus caminos mucho más altos. Pero podemos ver verdades y destellos de sus propósitos. Veamos cómo se hace visible esta providencia, este actuar. Nuevamente, el actuar sabio de Dios por medio de su control absoluto para sus propósitos. Y ahí vamos. Dios se sirve de los malteses para dar ánimo, calor, ropas, comida a estos tipos que venían cansados. Ya después de ¿cuánto tiempo pasaron en naufragio? 2 semanas, creo, no me acuerdo cuánto fue.
15 días era. Dios se sirve de estos malteses para traer ánimo a ellos. Dios utiliza la víbora o la picadura de la víbora para ver que Pablo no era cualquiera, no porque Pablo no fuera cualquiera, sino para refrendar lo que Pablo venía diciendo a la tripulación: al Dios a que yo sirvo me dice que nos quedemos piola o que aligeremos o que paremos en Creta. No, yo sé manejar la nave, déjame a mí. Dios respalda quién es su siervo por medio de estas señales visibles. Y los trae también como testimonio a los lugareños. Dios utiliza también esta isla, quizás Dios tenía, quizás no, lo tenía, el propósito de sanar a este padre de Publio. ¿Por qué? No sé. ¿Cuál era el propósito de sanar a estos nativos, extranjeros, allá varados en una isla? ¿Para qué? No sé. Lo primero que se me viene a la mente es, cuando decía este propósito de Dios, amar a nuestros enemigos, Jesús nos dice: amen a sus enemigos, oren por ellos y hagan con ellos bien, porque su Padre Celestial hace llover sobre justos e injustos. Entonces esto muestra el propósito, o uno al menos de los propósitos que podemos ver, es mostrar el amor incondicional, como cantamos recién, de Dios para su creación divina, que somos nosotros los seres humanos. A pesar de que seamos creyentes, o a pesar de que no lo sean como eran estos malteses. Otro de los propósitos, que para mí no es menor, es que Lucas sea parte de todo esto y haga una crónica tan detallada de este viaje, para darle credibilidad a Hechos. Acuérdense que todos estos textos fueron constituidos en un canon en cierta época, en la primera iglesia, donde había otros textos también que eran posiblemente canónicos. Estaba el Evangelio de Pedro, el gringo seguramente me va a saber completar la lista, pero había un montón de cartas y textos, creo que las cartas de Bernabé, gringo, capaz vos sabés mejor. ¿Cómo hizo la iglesia para determinar cuál era el canon, cuál era el texto bíblico, cuál era la escritura inspirada por Dios? Bueno, fue atando cabos. Este estuvo con tal apóstol, aquel apóstol lo escribió. Este tiene relación, estaba el Evangelio de Pedro, pero la iglesia primitiva no lo reconoció como canónico porque tenía ciertos matices que no condecía con este Pedro que relatan los evangelios. Y creo que una de los propósitos divinos, 2023 años después, o 2000 años, es darle certificación fehaciente de que es su palabra y que no es un invento, como incluso hay teólogos protestantes que dicen que fue una imaginación de Lucas todo esto. Entonces para mí me resulta un propósito bien alto del Señor, que se cronique algo tan detallado. Y el Señor también se sirve de los isleños, veíamos, para suplir a Pablo, a Lucas, a Aristarco y a toda la tripulación para que lleguen a Roma. Dios ejerce su control absoluto y con propósito para que sus planes lleven el camino que Él quiere. Ahora, ¿cuál es el camino que Él quería para pobre Pablo? ¿No le podría haber sido más fácil para Pablo? ¿Se acuerdan cuando Jesús se encuentra con Pablo, le dice: anda a Damasco, ahí te vas a encontrar, espera que va a venir Ananías o fulano, espera ahí? Era simple, acá no, necesito que vayas a Roma. No le dijo nada, le podría haber dicho: che, anda fulano que vive en la costa, que tiene un barquito que te lleve a Roma, soplar viento en popa para que llegue. No, ese no fue el plan de Dios.
Dios tenía propósitos. Y esos propósitos los podemos ver en Pablo, en las expresiones posteriores de Pablo. Podemos ver en 2 de Corintios 12, 9, 10, muy conocido. Que Pablo llega a decir, está hablando del aguijón que le puso Dios, pero va en línea con esto. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, y ahí aprende, y ahí reconoce Pablo lo que aprendió, por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades. Y escuchen esta frase, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando yo soy exaltado, el poder de Cristo no opera, porque yo ya soy autosuficiente. Pero en mis debilidades, en mis necesidades, en mis... Señor, otra más, también la víbora. Me pasó esto y esto y esto, y encima la víbora. Tranquilo, Pablo. Tranquilo, hermano. Yo tengo un propósito para ustedes. Y es para nosotros también, ¿no? Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Entonces esta providencia también nos trae descanso, ánimo, fortaleza para seguir. A Pablo también le sirvió para fortalecer a otros como los romanos, que escribiría después. Dice Romanos 8:28, antes de leerlo yo, que dice, sabemos que a todos los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿En serio, Señor? ¿Hacía falta un naufragio? ¿Hacía falta la víbora? O sea, hacerla más simple. Para animar y consolar a los corintios y a nosotros, obviamente. 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en tribulación, por medio de la consolación que Dios nos otorgó. Entonces, ¿para qué están estos propósitos escabrosos y el camino que no le vemos valles de sombra de muerte? Sabemos decir todo, y acá en el Salmo 23, bueno, ahí bien metido, ahí estoy yo. ¿Para qué? Dios tiene un propósito, Dios tiene ese control soberano y providencial para un propósito mayor. No, pero esto no se soluciona, ya le busqué y tratamos nosotros de resolverlo. En lugar de confiar como Pablo venía hasta ahí y estuvo 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Señor, frío, invierno, estamos lejos de casa, parece la canción. ¿Por qué 3 meses? ¿Por qué años? Hay veces que pasan años de sufrimiento. Y el Señor nos dice, yo estoy en control, 1, 2, yo tengo un propósito para el camino que estás transitando. Como decía recién, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos o mis propósitos mucho más allá que tus propósitos. Entonces, ¿es el propósito divino que ganemos un mundial? Puede ser. Diga. Ahí llegamos. No sé por qué está tan ansioso. Ya vamos a llegar ahí. O ya se sabe la lección, no sé. Así que, hermanos míos, hago palabras mías de Pablo, así empieza el versículo. Así que, hermanos míos amados, estemos firmes, estemos constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Se acuerdan de esa canción? Paso a paso, poco a poco, no paso a paso. Poco a poco puedo ver cambios bellos en mi ser. Y voy hacia una demanda así.
que vamos creciendo de a poquito, pero siempre, constantes, firmes. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, considerando, afianzándonos en que nuestro trabajo en el Señor, ¿cómo, Nancy? No es en vano. No es en vano, por más que no veamos frutos, por más que veamos todo tenebroso, por más que veamos todo incómodo, por más que nuestros hijos una y otra vez se rebelan, aún así tengo que predicarles, ¿no? Confiando en que el Señor tiene control. Porque tienen 9, 10, 11 años, 4, 5, y aún así tengo que, el Señor me llama a instruirlos en el Señor. Por ejemplo, ¿no? Entonces, que no sea en vano significa que nuestro trabajo tiene un propósito. Y ahí llegamos, Lili, a los propósitos de Dios son cumplidos a través de nuestra vida. No cumplirlos es revelarlos. Entonces, cuando Lili decía atinadamente, Dios le dice, es necesario que vayas a Roma y me seas testigo. ¿Qué creen en la voz poderosa de Dios a los oídos de Pablo diciendo eso? ¿Qué creen que tendría que haber interpretado Pablo? Bueno, ella cuando vaya de vacaciones a Roma, cuando vaya a saber, cuando tenga ganas, cuando lo sienta. Hoy estoy muy cansado. Hay un propósito. Algunos de los propósitos los hemos dicho, que son simples, no son necesariamente ir a la China, que lo pueden ser, pero hay propósitos simples en el unos a otros hay millones. Busquen unos a otros, ámense, sopórtense, perdónense, reúnanse, unos a otros hay un montón. Lleven las cargas unos a otros. ¿Cómo hacemos para llevar las cargas si me estoy mirando el pupo, por ejemplo? Tengo que levantar la vista para ver cuál es la carga de la otra persona. Entonces, no sé si el propósito del Señor sea que gane un mundial o que tenga un nuevo trabajo, que tenga un nuevo puesto, o que nos recibamos de traductores. Lo hacemos en el camino. Pero hay un propósito divino. ¿Y por qué está este propósito? Están ahí los símbolos, ¿no? El pan y el vino, que simbolizan el cuerpo de Cristo entregado en la cruz, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, el pago gigantesco que valió el rescate de nuestra vida. Con Erika leíamos el propósito de Pablo, ¿no? ¿Cuál era? Vamos a leerlo rapidito. 26, cuando él relataba su conversión, dice Pablo que le decía a Jesús, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. El Señor pagó semejante precio, ¿para qué? ¿Para seguir con la nuestra? ¿Para seguir deseando un mundial? Seguramente no. Para seguir, hay un pasaje en Gálatas que dice, los que siembran para la carne cosecharán corrupción, pero los que siembran para el espíritu cosecharán vida eterna. Nos llama a sembrar, y esto no tiene que ver con que si ofrendamos vamos a recibir más plata. No. Está hablando de sembrar para el espíritu. Hagan tesoros en el cielo, donde no hay ladrón, donde no hay nadie que les robe. Entonces, para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí
perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el propósito que Dios tenía para tu vida y la mía. Lo arrancó con Pablo hacia los gentiles. Porque éramos potestad de Satanás, dice ahí. Pero Cristo pagó semejante precio para decir, ahora esa potestad es mía, para pasar de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, como hay un pasaje, creo que es Filipenses 2:11, creo que es. Ocúpense, pongan de sí en vuestra salvación, ocúpense de su salvación, con temor, con temblor, diligentemente. Dice otro pasaje, creo que en Pedro, ya dejen las cosas pasadas, dejen de vivir como los gentiles. Ya, los gentiles siembran para la carne, cosechan para la carne, corrupción. Como veíamos con los chicos, los gentiles pueden orar a Dios para ser reconocidos entre la multitud. Pero no es ese el discípulo que busca a Dios. Dios busca a aquellos que oren para encontrarse con su Señor. No para que lo viste, dice, ayuno 7 días, 40 días. Nos llama a hacerlo, pero no con el propósito engañoso y perverso que hay en nuestro corazón de conseguir la aprobación de otros. Entonces, para terminar, así como Pablo entendió todo este viaje raro como el propósito de Dios, como vimos que después les escribía a sus hermanos a través de las cartas, puede decirnos también, Romanos 15:4, que todo lo que se escribió, es para que se lea, ese es un paréntesis mío, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por eso, saltamos a Colosenses 3:16, la palabra de Cristo abunde en sus corazones. ¿Sí? Mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, hablando de los unos a otros, en toda sabiduría. ¿Por qué tiene que abundar? Porque si no, mi experiencia habla más fuerte que la palabra. Le doy autoridad a mi experiencia que la palabra. No salgo al barrio porque no se convierten. No le hablo a mi vecino porque no se lo ve necesitado. Entonces, a través de la experiencia sensorial que tenemos, determinamos cómo compartir o cómo obedecer o no al Señor. Cito lo de Julie, de perdonar. No le pido perdón, ya sabe que lo perdoné. No. ¿Qué dice la palabra? A ver, si un hermano tiene algo contra vos, antes de venir y alabar y tocar la guitarra y predicar acá, anda a resolverlo. No me sirve de nada, dice el Señor, si tu corazón está manchado. Dice otro salmo, ¿quién vendrá a la presencia del Señor? Los de corazón limpio. No porque nuestro corazón sea limpio, sino porque venimos a limpiarnos delante de Él. Entonces, que no sea nuestra experiencia sensorial de cómo se maneja el mundo para determinar cuándo obedecemos o no. Nos pasa, este es un ejemplo que me fascina de los malteses. Habíamos dicho que no había relato de ninguna conversión. Sin embargo, estos malteses se llenaron de bendiciones a estos muchachos. Y nosotros por ahí, los hermanos, no, este sí, este trabaja, este no, este ya le presté. Es demasiada especulación, no, porque si le doy la mano se va a agarrar el codo. Nos tomamos también de versículos deuterocanónicos como ese dicho. Y vamos moldeando nuestra manera de
obedecer a Dios a nuestra conveniencia y no conforme a su voluntad. Por eso dice Pablo, no se adapten o no se conformen a este siglo, a las costumbres, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. ¿Para qué? Tiene un propósito eso. Para que verifiquen, dice esta versión, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. ¿Sí, hermanos? Podemos decir pentecostalmente amén. Amén a su palabra, amén a lo que el Señor tiene para darnos. Y no es, como hablábamos con Nico recién, no es solamente aprender y escuchar, el Nico y el Pato la vez pasada. Lo aprendemos cuando lo ponemos en práctica. Yo puedo ver miles de videitos de YouTube de ver cómo se toca la guitarra, pero hasta que no agarre la guitarra no lo voy a aprender. Vamos, hermanos, mantengámonos firmes, constantes en la obra del Señor. ¿Sí? Dejemos las excusas, los peros, la experiencia. No, pues no voy porque mi hermano se enojó conmigo hace 5 años. Sí. Pablo también tuvo un naufragio. No por eso dejó de ir a Roma. Entonces la palabra de Dios tiene que regir sobre nuestra experiencia. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por lo que podemos compartir, por lo que podemos extraer de ella. Señor, oramos para que todo lo bueno sea retenido en nuestro corazón, sea considerado a la luz de tu Espíritu. Y todo lo que estuvo de más, Señor, quizás de mi boca, quizás de mis gestos, quizás también al oír de nuestros también preconceptos o ideas que también ponen barreras para que tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor, quita de lado. Por tu Santo Espíritu te lo pedimos, por tu poderoso Espíritu, aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús y lo resucitó y lo puso a la diestra del Padre. Con ese mismo poder te rogamos, Señor, que haga tu obra milagrosa en nuestros corazones duros, torcidos, perversos, egoístas. Para gloria tuya, oramos en el nombre de Jesús. Amén.